enseñé a una minoría que había elegido ser maestro o maestra. Insisto, que había elegido. Por tanto, fíjense, en mi primer caso, historiador, mi discurso era el de la epistemología, el del saber histórico, el de profundizar sobre problemas relevantes para mí o para la sociedad. En el segundo caso se trataba de utilizar el conocimiento histórico para formar a jóvenes, que serían muchas cosas, algunos, una minoría tal vez de historiadores, pero la inmensa mayoría serían muchas cosas, médicos, trabajadores de la banca, conductores de autobús o de metro, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente me dediqué a la formación de maestros. Tres situaciones que comparten cosas, pero que tienen tres currículums distintos y tres investigaciones distintas. Yo no he enseñado nunca historia desde el año 77 que me dedico a la formación de maestros. Nunca he enseñado la asignatura de historia. Hay otros jóvenes que enseñan historia. Yo he enseñado didáctica de historia. Y he generado un currículum distinto del currículum de historia, pero también distinto del currículum que los maestros utilizan en sus salones de clase cuando enseñan historia. Por tanto, estamos ante una realidad en una misma persona, en este caso yo mismo, como supongo que la inmensa mayoría de ustedes, en la que tenemos cosas que tienen aspectos en común, pero muchas diferencias. Las finalidades son distintas. No es lo mismo formar a un maestro que formar a un joven o una joven que sabe cualquier cosa o que hacer investigación histórica. Las finalidades de las tres son distintas. Los contenidos son distintos. Yo no puedo enseñar a un futuro maestro explicándole la conquista y colonización de América como si fuera un niño. No puedo. No puedo. Yo le he de enseñar cómo ha de programar, qué tipo de actividades, para qué, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso me conduce a esto. La didáctica de la historia se nutre, ¿sabes? Y aquí hay un poco de cuál es la definición de la didáctica de la historia. Se nutre de los conocimientos que emergen de la práctica de enseñar contenidos históricos en la escuela. A mí lo que me preocupa es qué ocurre con estos contenidos que no suelen ser los contenidos de la ciencia de referencias. No hay una aplicación mecánica. Miren, hoy en mi universidad, desconozco por desgracia la situación en México, pero hoy en mi universidad un muchacho puede entrar a estudiar historia y a especializarse desde el primer año, son 4 años, desde el primer año, en siglo III antes de Cristo, segunda mitad. Y hacer todos sus estudios de historia en torno a siglo III antes de Cristo, segunda mitad. Estudiar latín antiguo, estudiar griego, estudiar no sé qué, estudiar literatura, y acabará siendo licenciado en historia con especialidad siglo III antes de Cristo, segunda mitad. Este muchacho saldrá a trabajar y irá a parar a un centro donde tendrá que estudiar, enseñar. Por tanto, hay que indagar sobre los problemas que emergen de la práctica para comprender cómo han de ser enseñados y para formar a un profesorado que ha de ser capaz de dar respuesta al complejo mundo de la práctica. La didáctica, por tanto, tal como yo la concibo, se ocupa de estudiar las relaciones entre profesor, alumno y saber. El triángulo didáctico sobre el que luego insistiré porque me parece que es un referente para la investigación educativa. Eso sí, esta relación profesor, alumno y saber se da en un contexto de un salón de clases, de un centro determinado y en un momento histórico determinado. Es decir, no se replican situaciones, ni siquiera en mi propio caso. Yo cada año cuando cambio de alumnos, cambia mi realidad. Es evidente que mi realidad compartirá cosas con la realidad del curso pasado. Y yo podré acumular conocimiento, pero los protagonistas serán distintos. Yo tendré un año más experiencia o menos ganas de trabajar, depende. Los muchachos tendrán un año menos en relación con mi edad. No pierdan de vista que los muchachos siempre tienen la misma edad. Siempre. Yo no. Sí.
Yo recibo los alumnos en cuarto y tienen, no sé si es el caso de Chile, 15 años. Yo cada año, sigue teniendo 15 años. Inevitablemente, pero esto es una idea que hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo un alumno de 15 años de hoy a de hace 10 años, ni será lo mismo dentro de 10 años. Por tanto, esta didáctica tiene un cuerpo de conocimientos distintos del cuerpo de la enseñanza de la historia, es decir, del currículum que han de cursar los muchachos o las muchachas de la etapa educativa, y también de la propia historia que han de estudiar los propios profesores para tener algo que es fundamental, conocimientos que enseñar. Nadie puede enseñar lo que no sabe, esto está claro. Sin embargo, la enseñanza de la historia no es la réplica de la enseñanza de los contenidos que uno ha aprendido en la universidad. Es otra cosa. Son conocimientos teórico-prácticos que permiten analizar y comprender qué ocurre cuando se enseña y se aprende. Por tanto, son conocimientos que emergen de la práctica y, algo muy importante, se dirigen a la práctica. Y esto es clave en la investigación. Una investigación que no se dirija a comprender la práctica para intentar cambiar la práctica no es útil. No es útil. Luego veremos que para ser útil, evidentemente, ha de estar elaborada de tal manera que la haga comprensible a quienes puedan utilizar. Por otro lado, es un cuerpo de conocimientos construido en y desde la práctica por sus protagonistas, profesores, alumnos, saberes, y dirigido al profesorado en formación o al profesorado en actividad. Esto me parece importante porque buena parte de mi currículum en la formación inicial de maestros debe inspirarse en aquellos problemas y en aquellas situaciones que se dan en contextos globales, en los salones de clase. Yo he de preparar a un joven para que tenga conocimiento suficiente de historia, por supuesto, pero también de qué ocurre con esta historia cuando se convierte en una historia escolar que ha de ser enseñada y aprendida por un grupo de muchachos que ni serán historiadores, ni serán cientistas sociales, ni siquiera a lo mejor serán universitarios, serán trabajadores en cualquiera de las ramas, de las actividades que les ofrece su sociedad. Por tanto, es importante pensar que el profesor ha de poder utilizar estos contextos para tomar decisiones prácticas. Este conocimiento constituye la razón de ser de la didáctica de la historia y la base de su currículum de formación de profesores. Yo no entraré a hablarles de cuál es mi currículum de formación de profesores, pero ustedes ya se van a imaginar que en mi currículum de formación de profesores hay temas que son relevantes y claves. Quizá el primero y más importante es el para qué, el que los futuros maestros se pregunten el para qué los jóvenes, los chicos, los niños y las niñas han de aprender historia. ¿Cuál es el valor educativo de la historia en el contexto de la sociedad catalana y española o de la sociedad mexicana 2011? ¿Cuál es el valor educativo? ¿Para qué les va a servir? Evidentemente, esto no es lo que esperan encontrar la mayor parte de jóvenes que aspiran a enseñar historia. Casi siempre lo que te piden es, ¿y esto cómo se enseña? Y bueno, ya llegaremos a esto, cómo se enseña. Pero antes, ustedes tienen que saber que aquello que se hace en el salón de clase obedece a alguna razón. Y si ustedes no saben cuál es la razón, difícilmente la van a compartir con quienes aprenden. Y si quienes aprenden no saben por qué han de aprender los contenidos, no van a aprenderlos, porque nadie hace las cosas porque sí. A veces sí. Algunos hacen las cosas porque sí, pero en un contexto de divertimento, de ocio, no en un contexto de aprendizaje. En la escuela se pueden enseñar muchas cosas, pero se enseñan unas y se dejan de enseñar otras. Y en el currículum de historia se pueden enseñar muchas cosas, pero se enseñan unas y no otras. Y esto tiene unas finalidades que luego impactan en la selección y secuencia de los contenidos. ¿Qué se enseña en México
de la historia del archivo. En mi país prácticamente nada. Sin embargo, China está emergiendo como la gran potencia mundial. Y además, en mi país y en mi ciudad, cada vez hay más presencia de ciudadanos y ciudadanas de China. Sin embargo, en la escuela no enseñamos nada de China. Pero si nos acercamos, tampoco enseñamos nada de Marruecos, que está a 25 kilómetros en línea recta del estrecho de Gibraltar. Y si me apuran, tampoco enseñamos absolutamente nada de los gitanos y gitanas que llevan viviendo con nosotros 500 años. Ah, pero no me digan, ¿y qué enseñamos de las mujeres? Las mujeres son protagonistas invisibles en la mayor parte de los textos de historia. No sé en México. En España si aparece alguna mujer es porque ha asumido roles masculinos. Ha sido reina, ha tenido un rol importante, pero en general no aparecen las mujeres. Bien, la selección del contenido es algo que han de saber los profesores. Si yo enseño esto porque dejo de enseñar muchas cosas. La secuencia también. ¿Por qué empezamos la casa explicando los tiempos más alejados? Aquellos que para la mayor parte de niños y niñas no les dicen nada. Siempre enseñamos historia, empezando por la prehistoria. El 10.000 antes de Cristo. ¿Cómo imagina un muchacho de 14 años que prácticamente no tiene pasado qué significa 10.000 años antes? Pero como nos oponimos a una lección, o máximo dos, una para el paleolítico, una para el neolítico, cuando luego lo pedimos que haga aquella actividad tan simple de cuánto tiempo representa, dibújenlo en una línea del tiempo, descubrimos que le conceden muy poco espacio. Es decir, que no entienden qué significa 10.000 años. No lo entienden. ¿Por qué no empezamos por lo que entienden? Que es 50 años, 100 años. Bueno, esta es una opción. No está escrito, no hay investigación que demuestre que la mejor manera de aprender historia es empezar por la prehistoria. En cambio, sí hay alguna investigación que nos dice que para dominar los requisitos de la temporalidad, cambio, continuidad, sucesión, simultaneidad, etc., es mejor empezar a trabajar con tiempos cortos, con tiempos cercanos, con cambios y continuidades que se visibilicen fácilmente. Es otra decisión. Por tanto, yo no les voy a hablar de mi currículum de didáctica de la historia, pero ya he empezado a señalar algunos de los puntos que evidentemente se construyen como resultados de investigaciones realizadas en la práctica de los salones de aula. Si ustedes hacen aquel ejercicio tan sencillo de una línea del tiempo y les dicen marquen en los orígenes puntos suspensivos interrogante y la primera fecha 500.000 años y luego al final de la línea del tiempo hoy y les dicen dividan esta línea en las etapas de la historia que ustedes han trabajado. Esto me ha pasado incluso en formación de maestros. Para la inmensa mayoría los tiempos más largos son los más cercanos y los tiempos más cortos son los más lejanos, cuando en términos cuantitativos es justo al revés. Hay una investigación en Francia que demuestra el porqué. En Francia, cuando se les hace hacer a los alumnos, a los jóvenes, esta actividad en una línea del tiempo horizontal en su cuaderno, marquen la duración de las etapas, resulta que las etapas más largas, las que ocupan más espacio en la línea, son las de la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Si fue un periodo muy corto. Pues porque son 5 lecciones del libro de texto. Son 5 lecciones, es el tema que tiene más lecciones. Por tanto, en el imaginario del joven, a mayor información, más tiempo. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la temporalidad histórica. Nada que ver. Nada. Los conocimientos que emergen de la práctica de enseñar contenidos históricos en la escuela. A mí lo que me preocupa es qué ocurre con estos contenidos que no suelen ser los contenidos de la ciencia de las referencias. No hay una aplicación mecánica. Miren, hoy en mi universidad desconozco, por desgracia, la situación en México,
Pero hoy en mi universidad un muchacho puede entrar a estudiar historia y a especializarse desde el primer año, son 4 años, desde el primer año, en siglo III antes de que conductores de autobús o de metro, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente me dediqué a la formación de maestros. 3 situaciones que comparten cosas, pero que tienen 3 currículums distintos y 3 investigaciones distintas. Yo no he enseñado nunca historia desde el año 77 que me dedico a la formación de maestros. Nunca he enseñado la asignatura de historia. Hay otros jóvenes que enseñan historia. Yo he enseñado didáctica de historia. Y he generado un currículum distinto. Los contenidos son distintos. Yo no puedo enseñar a un futuro maestro explicándole la conquista y colonización de América como si fuera un niño. No puedo. No puedo. Yo le he de enseñar cómo ha de programar, qué tipo de actividades, para qué, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso me conduce a esto. La didáctica de la historia se nutre, ¿sabes? Y aquí hay un poco de cuál es la definición de la didáctica de la historia. Se nutre distinto del currículum de historia, pero también distinto del currículum que los maestros utilizan en sus salones de clase cuando enseñan historia. Por tanto, estamos ante una realidad en una misma persona, en este caso yo mismo, como supongo que la inmensa mayoría de ustedes, en la que tenemos cosas que tienen aspectos en común, pero muchas diferencias. Las finalidades son distintas. No es lo mismo formar a un maestro que formar a un joven o una joven que sabe cualquier cosa o que hacer investigación histórica. Las finalidades de las 3 son enseñar a una minoría que había elegido ser maestro. Insisto, que había elegido. Por tanto, fíjense, en mi primer caso, historiador, mi discurso era el de la epistemología, el del saber histórico, el de profundizar sobre problemas relevantes para mí o para la sociedad. En el segundo caso, se trataba de utilizar el conocimiento histórico para formar a jóvenes, que serían muchas cosas, algunos, una minoría tal vez de historiadores, pero la inmensa mayoría, serían muchas cosas, médicos, trabajadores de la banca,